Esta es la cara de la libertad, la vida plena, el camino hacia los sueños. Y este es el rostro del encierro, de la agonía, del camino luego de una pesadilla que parecía no tener final. Esclavos en el siglo XXI, un delito que avergüenza, que daña el tejido social, que desintegra familias, pero que principalmente denigra a cada persona. Cuando se colapsa la libertad y la dignidad humana, cuando la gente es mercancía, un negocio inhumano y que deja miles, millones de rostros escondidos, perdidos, olvidados en una historia que nadie desea vivir. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez aquí en su programa Fondo para que no caigas a través de Mexiquense TV. Y como ya escuchamos, ya vimos, vamos a tratar el tema de la trata de personas, un tema que nos debe de preocupar muchísimo y que nos ocupa muchísimo en nuestra sociedad. De hecho, se está discutiendo en el Congreso modificaciones a la ley de trata de personas, pero para hablar de esta esclavitud moderna, este terrible problema, esta pesadilla que padecen muchísimas personas, hemos invitado aquí en el estudio de Mexiquense TV a Rosy Orozco. Ella es presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Rosy, otra vez, de verdad, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, es un honor para mí estar aquí con todos y todas ustedes. Sabemos que has trabajado muy de cerca. Bueno, de entrada tú hiciste estas modificaciones cuando estabas en la Cámara de Diputados y gracias a ti hemos avanzado bastante, pero aún falta mucho por hacer y sabemos que estás trabajando muy de cerca aquí en el Estado de México. Bueno, desde que fui diputada también lo trabajé con 104 legisladores, entre los cuales está Alfonso Navarrete Prida, Emilio Chaufet, Carolina Vigiano, muchos hombres y mujeres muy responsables que hicimos posible, sin importar los partidos políticos, una ley que pues está teniendo muchos resultados y por eso también hay una gran discusión de gente que está siendo afectada en sus intereses, no hay duda. Recientemente, de hecho, se hicieron algunas modificaciones en el Senado de la República con respecto a esta ley, pero que fueron calificadas por muchas personas, entre ellas tú, como un retroceso y grave. Claro, el documento que se subió el 8 de octubre era gravísimo y gracias a que el senador presidente del Senado, el senador Cervantes y también Pablo Escudero y varios senadores pidieron que pasara por justicia, no iba a pasar por la Comisión de Justicia, se modificó bastante, lo que salió todavía tiene retroceso y como sociedad civil, sobre todo pensando en tantos jóvenes, pedimos solo dos cosas. Uno, que no le quiten ni un derecho a las víctimas y dos, que no beneficien en nada a los tratantes. Sobre todo porque si los benefician, los que ya están en la cárcel, 15 que tenemos aquí en el Estado de México en la cárcel, podrían pedir beneficios y salir. Eso sería grave para todos los jóvenes, que la gente que hoy ya tenemos en la cárcel tenga algún beneficio. No queremos que tengan beneficios. Y además un riesgo para las personas que fueron víctimas de esos sujetos. Así es, muy grande riesgo a las valientes que se atrevieron a denunciar, que son chicas como algunas de las que están aquí, muy jóvenes, que tuvieron el valor, la entereza de enfrentar a esas personas que les esclavizaron. Muy bien, Rosy. Bueno, también nos acompaña la licenciada Indra López González, jefa del Departamento de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Indra, bienvenida como siempre otra vez, bienvenida aquí a tu programa. Muchas gracias por invitar a la Comisión de Derechos Humanos, pues estamos para servirles. De hecho, la comisión tiene, como tú bien lo dices, un programa de atención a víctimas del delito, no en específico de la trata de personas, pero sí a nivel general de todas las víctimas del delito. Las víctimas del delito, ¿qué es lo que requieren? Pues una atención integral, ¿no? Y la Comisión de Derechos Humanos se la proporciona. ¿Qué llamamos con atención integral? Es la orientación, asesoría jurídica, la atención psicológica, un tratamiento psicológico a seguir y una gestión que nosotros hacemos con dependencias de salud
y dependencias de asistencia social para que atiendan a estas víctimas del delito. Muy bien, Indra, pues estaremos hablando duro y tupido de todo esto aquí en Fondo para que no caigas, y por supuesto también nos acompaña la licenciada María Teresa Paredes, y es de la Comisión Unidos contra la Trata, es la consejera jurídica. Muy importante su punto de vista, licenciada. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias por la invitación. Mi papel dentro de la comisión consiste en acompañar a las víctimas durante su proceso penal. Bueno, pues es importante porque, como dijo Rocío Orozco, con estos cambios se ha tocado muchos intereses oscuros. Y bueno, pues es importante la cuestión jurídica para entender bien de lo que estamos tratando. Yo le agradezco también muchísimo a los alumnos de la Escuela Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, bienvenidos. Y también nos acompañan los de la ESFIR, que es Escuela Secundaria Federalizada Ignacio Ramírez, bienvenidos también. Bueno, vamos a ver la cápsula, ¿qué es la trata de personas? Es el tráfico ilegal de personas, un delito operado principalmente por redes criminales que secuestran o atrapan a sus víctimas para fines de venta, renta, trabajo sexual o forzado y hasta para la extracción de órganos. Es un delito considerado como la esclavitud moderna o la esclavitud del siglo XXI. Por trata de personas se entiende la captación, el transporte o la recepción de personas recurriendo a amenazas, a engaños, al uso de la fuerza, al abuso de poder, al secuestro o con otras formas de coacción. Los delincuentes se aprovechan también de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas. Pues ahí está lo que es la trata de personas. Vamos a preguntarle a las jovencitas que nos acompañan aquí en el estudio de Fondo para que no caigas, ¿qué les pasa por la cabeza cuando conocen o escuchan esta palabra trata de personas? Bueno, yo creo que es un tema muy importante para nuestra sociedad y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, y la misma sociedad hace otras cosas para que nos olvidemos de eso. También creo que el internet y lo que son las redes sociales son también luego un papel muy importante ya para lo que son la gente que se dedica a la trata, pues ya que muchas chavas de hoy en día toman fotos y no saben manejarlas bien en las redes sociales, y eso también es otro, como que para ellos otro punto, ¿no? De que es más fácil conseguir a presas y llevárselas, y como nos veíamos de que muchas veces también los órganos los ocupan, ¿no? O sea, te das cuenta y dices, ¿en qué sociedad vivimos, no? También de que dices, bueno, yo opino eso. No, pues muy bien, la verdad. Tú, dime una cosa, ¿tú te proteges, por ejemplo, al usar una computadora, las redes sociales? ¿Qué tipo de información subes a la red? ¿Qué tipo de fotografías? ¿Alguien ha tratado de engancharte a través de una conversación el cual tú no conoces quién te la está mandando? Pues he tratado como que de manejar mi red social pues bien, ¿no? Porque también no puedo subir cosas que llamen la atención, y también está en parte el cuidado de tus papás. Si tus papás están al pendiente y checan lo que es una red social para ti, cómo la sabes manejar, y ellos pueden ver, tú les enseñas, es más fácil que ellos puedan cuidarte y evitar que pase algo así, ¿no? Y la confianza que tengas con ellos, porque si te das cuenta, dices, sigue existiendo el machismo, ¿no? Porque las mujeres siempre tienen que ser el punto para siempre hacerles daño. A ver, Rosy, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser el punto para hacerles daño? Yo creo que ya también se está equilibrando, porque también hay muchos hombres víctimas, ¿no? Pero... Así es, pero yo creo que viene una generación diferente, una generación joven, que ustedes los comunicadores están haciendo mucho énfasis en estos temas, y que hoy nos escuchan muchos hombres, muchos niños y varones jóvenes que pueden cambiar la situación. Cuando realmente primero empezamos por valorarnos como seres humanos. ¿Tú crees que es un problema de educación? Sí, hasta hoy sí. Tuvimos además
mucha influencia en medios de un machismo y figuras patriarcales que realmente en muchos estados de la República aún persiste en comunidades donde es muy fuerte el machismo. Yo creo que ustedes, los medios de comunicación, están llegando hasta los hogares y realmente hay chavos, y yo sí reconozco que están siendo educados diferente gracias a los medios de comunicación que están haciendo mucho énfasis en darnos a la mujer y al hombre el mismo valor y que aprendamos a servirnos el uno al otro, a tratarnos con respeto el uno al otro. Creo que hoy pues esta generación puede hacer la diferencia. Yo sí apuesto a ello. A ver, vamos a preguntarle tú, de lo que está diciendo Rosy, ¿tú qué opinas? Pégate el micrófono, por favor. Bueno, sí, está bien. ¿Conoces tú exactamente qué significa esto de la trata de personas? Sí, bueno, la tráfica de personas es un problema. Bueno, la trata de personas es un problema que abunda en nuestras sociedades presentes. Es un tema que nos debe de interesar a todos y sobre todo en las escuelas nos tienen que impartir y enseñar qué es esto para que nosotros podamos conocer más, aún más. Ahora, tú, por ejemplo, ¿qué has oído de los peligros del Internet al respecto? Bueno, yo he oído y me ha llamado mucho la interés ese tema debido a que nosotros tenemos, bueno, ya es más fácil tener una computadora. A la hora que nosotros nos ingresamos y tenemos correos, como son las redes sociales, nosotros podemos subir un montón de información nuestra o de imágenes, fotos, que en cierto modo estas son pautas para que la gente mala que se dedica a la trata de personas pueda tener una razón más y sea más fácil captar a nosotros, se podría decir. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos de lleno al problema, mi querida Rosy. Indra, ¿no? Licenciada. Pausa, regresamos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Recuerde que usted en casa participa y de forma muy importante a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter y el correo electrónico. Esto nos sirve muchísimo para hacer un mejor programa. Estamos hablando de la trata de personas y aquí en el estudio muchísima gente, muchos jóvenes quieren hablar y vamos a escucharlos. Por lo pronto, a ver, adelante. Bueno, la trata de personas para mí y para ese tema social es una nueva esclavitud, una esclavitud moderna, se podría, que esta es una utilización para, generalmente se da más en las mujeres, que se podría decir lo que es la trata de blancas, que se está dando últimamente. Bueno, yo en estos momentos aplaudo mucho al gobierno del Estado de México, que está prohibiendo, bueno, los lugares nocturnos para porque este es un foco, un central, donde ahí dices, no, pues no sabes, las señoritas que están trabajando ahí, que están prostituyéndose, bailando exóticamente en esos lugares nocturnos para hombres, no sabes que si alguien más las está forzando, trabajando, y también estábamos diciendo, comentando, que eso por las redes sociales, claro que sí se da, porque Facebook simplemente es una red social que las fotografías que subes, aunque las elimines, está comprobado de que no se eliminan por completo. Ahí perduran y siguen. Y la verdad, aunque digas, no, solamente lo pueden ver mis amigos, pero en realidad es que no sabes qué personas pueden estar viendo tu información, qué personas te estás arriesgando a ti mismo a subir unas fotografías que ven y dicen no, y ponen perfiles falsos donde te van embaucando, y lo que más me da tristeza y lamentar que estas personas sin escrúpulos, para mí, que atacan más a las niñez, que son niños de 9 años, niñas de 9 años que están empezando, que les destruyen una infancia,
Pues te felicito, qué enterada estás, Rosy. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que los niños estén perfectamente bien enterados. ¿Tú cuántos años tienes? 15. 15. Wow. ¿Y cómo fue que sabes tanto de esto? ¿Porque estudias? ¿Porque lo platicas con tus padres? ¿Porque te preocupa el tema? ¿Cómo es que estás tan enterado? Porque generalmente estamos viendo esto de que aparece mucho en las noticias, simplemente ves el periódico Nota Amarilla, o simplemente de esto lo platico mucho con mi papá, que me dice, no, hija, cuídate mucho, vas pasando por esto, y pues es la verdad, porque de ellos, de mis redes sociales, de todo eso están enterados, porque les tengo una comunicación que tengo con ellos, que es lo que se debe de tener, porque no de... En serio, también se tienen que involucrar en nosotros, en lo que estamos pensando, en lo que queremos, o las personas que estamos viendo, nuestras amistades que últimamente estamos frecuentando. Muy bien, bueno, vamos a ver el glosario que tiene que ver con las cifras de la trata de personas y regreso con ustedes. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas ubican el delito de trata de personas como el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial, solo superado por el tráfico de drogas y el tráfico de armas. No siempre es necesario el secuestro ni la extorsión. Las redes criminales reclutan a sus víctimas con otros métodos, con el enamoramiento, a veces instalándose incluso en alguna comunidad simulando que viven allí, hasta que alguna joven cae en la trampa. Se llega hasta el nivel de fingir matrimonios y así, con el consentimiento de los padres, la víctima es llevada a otro lugar donde es explotada. En otros casos, el contacto se establece por medio de Internet. Los chats y las redes sociales permiten seleccionar a más víctimas, principalmente adolescentes, que son engañados con todo tipo de promesas. Este método es fácil si tomamos en cuenta que adolescentes y jóvenes difunden abiertamente sus datos, fotos, a través de Internet sin ninguna precaución. La Organización de las Naciones Unidas reporta que las mujeres y niñas constituyen el 75% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo. Grave las cifras que acabamos de ver en esta cápsula de Fondo para que no caigas a través de Gilberto Romero. Rosy, licenciada Indra, a ver, ella mencionaba una cosa muy importante. Los antros, los table dance. Se habla mucho de que aquí en el Estado de México se han cerrado muchos de estos antros, que eso es importante. ¿Así al grado de cerrarlos? Acabo de escuchar al secretario de Salud comentarnos que van más de 650 giros negros, y además de una manera muy valiente, porque aquí en el Estado, porque obviamente les ha costado muchas amenazas, muchos intereses, por supuesto, y por eso es una acción muy valiente de parte del gobernador, y agradecemos mucho a un secretario de Salud valiente. Les ha tocado mucha violencia y han seguido adelante. Y pues lo que dice esta joven es muy importante. Los mismos jóvenes están percibiendo cómo estos lugares vulneran su seguridad, cómo estos lugares hacen que mujeres, niñas de muy corta edad sean víctimas de esclavitud en pleno siglo XXI. Sí, de hecho estaba leyendo hoy por la mañana una nota en el periódico en donde se dice que está el table dance en donde no se permite que haya comercio sexual, pero el hecho de que salga una joven bailando en un tubo y que le ponen dinero, pues es de una actividad económica sexual, ¿no? ¿O no hay una contradicción ahí? Mira, lo más grave es que alrededor de todos estos lugares, la gente más perversa es la que acude, y de este dinero, lo que nos decía el gobernador Moreira de Coahuila, y estábamos junto con su procurador, es que vienen recursos que se van hacia armas, hacia narcomenudeo, y que mucha de la gente de crimen organizado hacen de estos lugares sus oficinas. Esto mismo se lo escuché decir al gobernador Erubiel Ávila, diciendo que era tan importante cerrar estos lugares para proteger al pueblo mexiquense, lo cual agradecemos, porque pues nosotros estamos también en el DF, que hay varias personas del DF. Lo que va sucediendo en el Estado de México de avanzar en contra del crimen a todos nos beneficia, y yo creo que estas acciones son grandes remedios a grandes males. Entonces no podemos, por la libertad de algunos,
afectar a la mayoría y sobre todo a las jóvenes menores de edad, que eso es muy grave, también a los varones que están aquí. Bien, Patricia, ¿por qué estas modificaciones que se intentan hacer desde el Senado y que ahora está en manos de la Cámara de Diputados sobre la ley de trata de personas son regresivas para lo que se planteó desde un principio? Bueno, hay diversos temas, pero uno muy importante es que los derechos de las víctimas de trata los están pasando a la Ley General de Víctimas. Entonces le quitan el enfoque diferencial que tienen las víctimas de trata. Esto en derechos humanos quiere decir que las víctimas de trata tienen derecho a ser tratadas de una manera diferente por las circunstancias que han pasado. Con estas modificaciones quiere decir que quieren darle el mismo valor a una víctima porque le robaron su celular que a una víctima de trata. Exactamente, Pues de hecho en el Senado públicamente han manifestado que para ellos todas las víctimas son iguales. Y no son iguales. Si tú me permites, te digo las grandes diferencias. Sí, mira, vamos a equiparar una víctima de uno de los peores delitos, secuestro, con una víctima de trata. Cuando la policía llega y rescata al secuestrado, el secuestrado siente alivio. Dice, ya me salvaron. Cuando la policía llega y rescata a una víctima, la víctima lo primero que dice, a una víctima de trata, lo primero que dice la víctima de trata es, aterrorizada. Este policía probablemente es de los que ha venido a este lugar y yo he sido dada como tarjeta de cortesía. Probablemente es el que cuando mi compañera se escapó, la regresó con los malos. Probablemente es un policía que brinda información a los tratantes. Entonces, nunca va a tener confianza la víctima de trata ni en la policía, ni en los ministerios públicos, ni en los jueces y magistrados. La primera diferencia. La segunda gran diferencia es cuando a la víctima de secuestro le dices, oye, ya le llamamos a tus familia, ya viene para acá, él dice, ya volví a ver a los míos, ya me siento aliviado, los volví a ver. Cuando a la víctima de trata tú le dices, oye, ya viene tu familia para acá, no le avises, porque se siente sucia, se siente indigna, se siente triste, se siente avergonzada. Y la última y la principal característica, ¿cómo vemos la sociedad, los ministerios públicos, los jueces a la víctima? Cuando vemos a una víctima de secuestro, nunca ponemos en duda si esa víctima quiso ser secuestrada. Cuando vemos a una víctima de trata, siempre cuestionamos, ¿será cierto? Yo que represento a algunas víctimas de trata en los procesos penales, cuando voy a coadyuvar con el Ministerio Público, algunos me han preguntado, oiga, ¿y de veras es víctima? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vemos en la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad aquella niña que fue enamorada por los clásicos de Tlaxcala, que ya es un clásico, fue enamorada por falta de prevención, y llega a Tlaxcala, la presentan con la familia, le dicen, mira, te voy a poner casa, te casas conmigo, bla, 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 y a los 3 días ya la están obligando a prostituirse? ¿Cómo regresa esa víctima a su pueblo? Cuando regresa, lo primero que dicen, ay, ¿cómo presumías que en el Facebook ya tenías novio? ¿Cómo presumías que tenía un coche? ¿Sí? Entonces, no les damos la calidad de víctima. Esas son las 3 diferencias por las que las víctimas de trata son diferentes a cualquier otra víctima, Lalo. Muy bien, bueno, pues de eso vamos a hablar en unos momentos más en el expediente, pero qué importante que lo resaltes, porque la línea es muy delgada, ¿no? ¿Qué tanto la misma víctima provocó que pasara eso y qué tan fácil fue embarcar al delincuente o el delincuente embarcar a la víctima, ¿no? Es complicado. A ver, allá arriba, ¿tú eres una joven de cuántos años? 14. 14. ¿Qué opinas de esto, de la trata? ¿Tú has sentido alguna vez que has sido acosada por alguien? Bueno, algunas veces, así mismo en las redes sociales, me he dado cuenta que hay chavas que publican cualquier cosa, publican la dirección en donde están, publican fotos del lugar en donde están en ese momento y no se dan cuenta que hay gente que puede ver dónde están y pueden ir en ese momento a buscarlas. También suben muchísimas fotos y como comentaban mis compañeros, esas fotos ya no se pueden borrar porque el mismo creador de esas páginas tiene todo lo que suben, toda la información, todos los mensajes, pues ven todo. Pues es que ahí los tienen amarrados, ¿no? Vamos a ver el expediente que habla un poco de lo que decías tú, Patricia. Adelante.
La trata de personas no es un delito menor. A nivel mundial deja ganancias por unos 32,000 millones de dólares anualmente. Así lo reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Los tratantes se acercan a su presa, se hacen pasar por amigos, conocen cada detalle de su víctima, la hacen pensar que está sola, le ofrecen amparo, ayuda y entonces atacan, la convierten en un esclavo. Me fui a vivir a otro lado con mi pareja, estábamos alquilando, me hice amiga de la chica que estábamos alquilando. Y bueno, ella a veces puede ser amiga de unas personas muy agradables y bueno, me entregó a ellas con mi hija. Se encargaron obviamente de llenarme la cabeza. Primero se metieron en mi casa, se hicieron amigos míos, conocieron mi historia, mi familia, cómo era yo, la relación con mis padres. Y de ahí, bueno, se encargaron de empezar a decir que se notaban que mis padres no me querían, que se notaba que me eran indiferentes, que no les importaba mucho. Después me decían que mi pareja me engañaba, que ellos la habían visto, que me tenían que separar porque no era una buena persona y que yo sí, que no era para él. Y bueno. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que México está catalogado como fuente, tránsito y destino de la trata de personas. Principalmente, los fines de este delito son la explotación sexual, comercial y el trabajo forzado. Los delincuentes secuestran, chantajean, amenazan. Así le ocurrió a Alejandra, quien soportaba todo para que no le hicieran daño a su hija. Ver cómo la golpeaban a mi hija, cómo la maltrataban a ella para que yo haga las cosas que ellos me decían. Para prostituirte. Me amenazaban con eso. Obviamente uno por su hijo. Una verdadera madre, ¿no? Hace lo que sea. Esta es solo una historia entre millones. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad ofrece más cifras alarmantes en torno a este delito. La estadística sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas en México indica que solo 1 de cada 10 detenidos como presunto responsable de ese delito recibe una condena. Entre el 2010 y el 2013 fueron rescatadas 1,257 víctimas de trata nacionales y extranjeras. Quiero decirles que la trata de personas sin duda constituye uno de los flagelos que más lastiman a la sociedad en general, que afectan de manera muy severa a quien padece esto que hemos llamado una moderna esclavitud. Tlaxcala es una de las entidades más afectadas de ese delito en nuestro país. Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inauguró en este estado el foro Hagamos un trato contra la trata. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la trata es tan lejana o tan cercana como una red electrónica de comunicación. Los tratantes trabajan con Internet y las redes sociales para llegar a sus víctimas. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que en México hay entre 16,000 y 20,000 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata con fines sexuales. Muchos son engañados a través de Internet, otros menores son robados. Recientemente, en el 9º Parlamento Infantil que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, los niños hicieron un llamado a mejorar la seguridad para hacer frente a este delito. Por culpa de la inseguridad, pues hay muchos secuestros, robos y pues más nos secuestran a los niños, nos roban e incluso nos violan, ¿verdad? Así que hay que echarle ganas para que no nos hagan eso y pues hay que poner más seguridad. En marzo del 2014, Ilse Michelle Curiel Martínez regresó con su familia. Se trata de una de las menores plagiadas de albergue Casitas del Sur en el 2008. En diciembre de ese año, la desaparición de Ilse Michelle desató el caso de Casitas del Sur. La niña se encontraba en ese albergue como presunta víctima de violencia intrafamiliar. En agosto del 2008, un juez otorgó la guardia y custodia a la abuela de la menor, pero la casa hogar se negó a entregarla. La niña ya no se encontraba en el albergue de la iglesia cristiana restaurada y que fue constituido como una asociación civil llamada Reintegración Social.
Mayra Martínez, la madre de Ilse, denunció el caso. Se señaló como presunta responsable a la directora del albergue, Elvira Casco. También se detuvo al pastor Alonso Emanuel Cuevas, administrador de la Iglesia Cristiana Recuperada. En enero del 2009 se supo que 26 niños estaban en calidad de desaparecidos, todos de albergues afiliados a Casitas del Sur en la Ciudad de México, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. En el DF se aseguraron 2 albergues y 126 niños fueron rescatados. 7 personas fueron detenidas. En abril del 2009 la PGR atrajo la investigación. 12 menores fueron recuperados hasta octubre del 2010. 13 siguen desaparecidos. Ilse, según la versión de su mamá, llegó por su propio pie. La menor le contó que vivía con 2 personas, quienes le habían contado que había sido abandonada, y que en marzo del 2014 la dejaron ir. La subieron a un taxi con destino a un DIF en el Estado de México. La trata de personas se da en primera instancia a través del secuestro o del engaño. Las falsas promesas existen, la trata de personas también. La trata de personas es un delito que humilla la dignidad del ser humano. Las víctimas de la trata de personas principalmente son utilizadas para explotación sexual o laboral. Niños, niñas, adolescentes y adultos. Todos podemos ser víctimas de la trata de personas, una de las formas más inhumanas de esclavitud. Estemos alerta, la sensibilización, la prevención, la denuncia y la aplicación de la ley son acciones para hacer frente a este grave delito. Conoce, defiende y haz valer tus derechos. Todos debemos ser defensores de los derechos humanos, porque los derechos humanos son compromiso de todos. En el Estado de México se cuenta con una fiscalía especializada para víctimas de este delito. En el Distrito Federal, el viernes 14 de marzo del 2014, entró en vigor la nueva ley contra la trata de personas. A nivel federal, la Ley General en materia de trata de personas precisa la variedad de delitos que entran en esta clasificación: la explotación con fines pornográficos, el turismo sexual de menores de edad, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, la servidumbre forzada, la trata para extraer órganos y el reclutamiento forzado en un grupo armado. La ley contempla principios internacionales como la protección a la vida, la dignidad humana, la libertad, la seguridad y los derechos de las víctimas, como la intimidad, lo que implica que pueden proteger su identidad para no ser victimizadas otra vez. La reforma obliga a las 32 entidades de la República a crear albergues, refugios o casas para la atención de las víctimas. Muchas de estas personas llegan de la frontera con Guatemala. Después que pasamos la frontera, nos fueron a dejar a un hotel. En ese hotel nos llegó a recoger el dueño del bar. Yo, como siempre, soy bien preguntona, le pregunté a la señora, estaba una señora lampaseando y le pregunté: doña, ¿pero qué es aquí? ¿Por qué aquí hay un rótulo que dice bar? Y nosotros nos dijeron que nos traían a un restaurante a trabajar. Entonces ella dijo: no, dice, ¿no han hablado con ustedes? Aquí no es ningún restaurante, aquí es un bar de mujeres donde las mujeres se venden, dice. Entonces comenzamos a llorar todas y a decir que nos queríamos ir de ahí, que no queríamos estar ahí. Entonces en ese momento corrieron a la señora porque le dijeron que no tenía permiso de hablar con nosotros de eso. El siguiente día que estuvimos ahí, nos llevaron a la jefatura de la policía y nos llevaron a fichar para después llevarnos a un centro de salud. El jefe de la policía le dice: vos sabés, le dice, que si todas estas mujeres son menores de edad, si yo te pongo una demanda o te cierro el local, como los pusieron a todas en fila, entonces dijo él que si hacía un trato con él, entonces él sí iba a dejar eso así. Entonces dijo que él quería acostarse conmigo y en ese momento y que quería... El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que hay hasta 27 millones de personas víctimas de la trata en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hay 14.200.000 personas que son explotadas laboralmente. A estas víctimas hay que sumar cada una de las familias afectadas por este delito, lo que multiplica drásticamente las cifras. Y lo usaban a uno y
lo agarraban como ellos querían a uno, hacían lo que ellos querían de uno, o conforme a lo que ellos pagaran, ellos podían hacer con uno lo que uno quisiera. La familia de nosotros no sabía nada de eso porque ella siempre decía, ¿quieren hablar a su casa? Está bien, hablen. Y ella hablaba y siempre estaba con un cuchillo detrás de nosotros diciendo, ustedes van a decir lo que yo diga, si ustedes hablan, ustedes se mueren. Incluso una de ellas me puso una pistola a mí en la cabeza. Uno de tantos rostros de la trata de personas. Estamos aquí en Fondo para que no caigas, estamos hablando de la esclavitud moderna, la trata de personas, un problema gravísimo en México y en varias partes del mundo, si no es que en el mundo entero. Rosy, veíamos en el reportaje un poco lo que nos platicabas tú, María Teresa, en relación a lo que padecen las víctimas y el miedo que tienen todo el tiempo después de que son víctimas de la trata. Es difícil escaparse de ese mundo, tiene que haber un cuidado especial. Y por eso la ley va enfocada en ese sentido, o lo que pretende que sea la ley tiene que ir enfocada en ese sentido. Así es, y empezando desde denunciar, hay un centro de contacto ciudadano gratuito en toda la nación, es una línea que es 01800 5533 000, porque a veces las víctimas no confían en las autoridades. Es que yo creo que no a veces, yo creo que más bien siempre. La mayoría de las veces. Por eso hemos tenido mucho éxito. Acaban de darnos al centro de contacto el premio de oro y de plata internacional, compitiendo con grandes internacionales, empresas. Dígame una cosa, ¿cómo debe ser tratada una persona que es víctima de trata? Bueno, solo hay 3 refugios especializados en México que precisamente lo que hacen es, lo primero es entender desde el operativo, capacitar ministerios públicos, policías, para que una víctima comprendamos que no quiere vivir o quiere matarnos a todos. Si son chicas o chicos depresivos, lo que quieren es suicidarse, lo que quieren es morirse. Aún cuando han estado en esclavitud en campos agrícolas, han sido tan humillados, han sido tratados como mercancías. Y entonces lo primero que tenemos que entender... Pierden la dignidad. Pierden toda la dignidad, su autoestima está pisoteada. Tenemos que lograr, y acaban de hacer una muy buena reforma en el Senado y en la Cámara, que ya la promulgó el presidente Enrique Peña Nieto, que es para que se les hable en su lenguaje cuando son indígenas, por ejemplo. Eso es muy bueno. Pero cuando las rescatamos, tienen que ser llevadas a lugares donde se les empodere antes de poder enfrentar el juicio. Dime una cosa, los ministerios públicos no están capacitados para atender y ayudar a las víctimas. Dijeron una cifra muy importante de cada 10, solo una, pero en el Distrito Federal, donde sí hay muchos ministerios públicos capacitados y jueces, logramos el 82% de efectividad en las sentencias. Por eso hay 42 sentencias en el DF, porque pues, si lo comparas con Costa Rica, 8 sentencias, España, 9 sentencias, Reino Unido el año pasado 11 sentencias, pues realmente tenemos un buen trabajo en el DF. Aquí en el Estado de México se está trabajando cada día mejor, realmente tenemos un procurador comprometido, la fiscal Guillermina Cabrera, que verdaderamente tiene un amor por las víctimas, se lo reconocemos, y pues ya va a haber refugio aquí. Se necesitan muchos refugios, pero por lo menos ya va a haber un refugio, hay un gran compromiso, y también de los diputados mexiquenses, para que lo que salga de la Cámara de Diputados realmente no sea nada de retroceso. Tenemos de verdad un compromiso de muchos diputados, pero en especial los diputados mexiquenses tienen un compromiso de no permitir el retroceso en la ley de trata. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la cápsula que tiene que ver con la personalidad. En este caso, la personalidad relacionada con la trata de personas. Vea usted.
la Ciudad de México, vive Adriana, una adolescente, una niña de 13 años. Su vida transcurre normalmente hasta que es secuestrada por tratantes de personas. La intención de estos delincuentes es venderla en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Su hermano Jorge comienza a buscarla. Otra mujer pasa por una situación muy parecida. Ella es polaca, también es secuestrada y es la única persona con la que cuenta Adriana, la joven mexicana. Es la película Trade, una coproducción de Alemania y Estados Unidos. En México fue titulada como Crimen sin castigo. En España se tituló El precio de la inocencia. Y así es secuestrada la joven polaca. Una adolescente y una joven mujer que es mamá. Ambas son víctimas de trata de personas. La finalidad, venderlas y explotarlas sexualmente. El hermano de Adriana, Jorge, de 17 años, emprende una búsqueda desesperada. Esquiva la vigilancia en la frontera y sigue los pasos de los delincuentes de una red de tráfico de personas que gana millones de dólares con su cargamento humano. En sus andanzas se topa con un policía de Texas, quien finalmente se identifica con el joven mexicano. La razón, que este agente también sufrió una pérdida en su familia por la trata de personas. Una historia que pasa por México, por la frontera traicionera y mortal del Río Bravo, hasta llegar a los suburbios de Nueva Jersey, pasando por una subasta de esclavas en internet, un viaje a un submundo real en el que miles y miles de personas quedan atrapadas para siempre, de donde es muy difícil regresar, un lugar que deja marcas imborrables, heridas que si no matan, dejan una pesadilla que nunca desaparece. La película de 2007 fue producida por Roland Emmerich y Rosalind Heller, dirigida por Marco Creus-Peintner, protagonizada por Kevin Kline, César Ramos, Alicia Bachleda y Paulina Gaitán. La cinta dura 2 horas y recaudó en taquilla casi $1,5 millones de dólares. Trade, Crimen sin castigo, una película que retrata la esclavitud del siglo XXI, uno de los rostros más temibles del crimen organizado. Crimen sin castigo, la película Trade, en este caso la cápsula de personalidad. Los jóvenes quieren hablar, adelante, allá atrás, ¿quién? Adelante. Bueno, yo pienso que la trata de personas debería de controlarse, como decían, sí hay muchos casos que los toman en cuenta y todo eso, pero la mayoría de ellos no, y son personas que sufren, no tanto después, bueno, sí sufren después de todo eso, pero también antes, por miedo a subir una foto o a poder vestirte normal en la calle, porque ya sabes que, no sé, te van a ver feo, cosas así, pero también es muy importante porque ya no solo a las mujeres, sino también a los hombres, no solo les importa prostituirlas, sino también tus órganos y partes de... Recientemente acabamos de enterarnos de un caso terrible de uno de los templarios en Michoacán, bueno, que fue detenido y que se le investiga por la venta de órganos, que secuestraban a menores de edad para sacarles los órganos y venderlos. Terrible, que también tiene que ver con la trata de personas. A ver, ustedes jóvenes. Yo creo que la solución es simple. Digamos que siempre va a haber va a existir la trata de personas mientras haya gente que pague por ello. Porque es muy importante eso que acabo de decir. Algo muy simple, ¿no? Digamos que, ¿cómo puede haber gente que compre ese tipo de cosas, no? Bueno, a mí me indigna, porque yo tengo mi familia y sentiría muy feo que le pasara algo, ¿no? Y creo que todo está igual. Creo que eso no se resuelve con una reforma. ¿Cómo lo resolverías tú? Yo creo que todos debemos estar informados, porque cuando uno está informado... Desde casa y educado. Exactamente, cuando uno lee, usted tiene criterio propio. Con valores. Ajá, y va a saber distinguir cuando alguien le está mintiendo. Bueno, sí, yo nada más tengo 2 puntos. Uno, las redes sociales solamente se supone que son medios de comunicación a nivel grupal, no a nivel masivo. Y 2, es de que, bueno, estando aquí... ¿Cómo que a nivel grupal y no a nivel masivo? Sí, por ejemplo, tú tienes unos amigos y los buscas en Facebook, pero los conoces, sabes con quién estás tratando o más o menos. A veces. A veces. No siempre. Ajá, pero tampoco es de que esta... Y de ahí se aprovechan muchos. Esta foto de esta chica se ve bien y es de otro estado, y entonces vamos a conocerla. Y otro punto es de que, bueno, como derechos humanos
le da seguridad a las personas, o sea, bueno, si es que les da seguridad. ¿Por qué? Porque una persona de bajos o medios o altos recursos a veces le da miedo el denunciar los actos. Yo quisiera saber o sea, cómo nos apoyan en esta situación. Pues aquí está Indra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Fíjate que es muy importante lo que mencionaron los dos. Obviamente sí necesitamos leyes, sí necesitamos muchas reformas, obviamente debe haber penalidades para que estas personas no sigan comportándose o no tengan ese tipo de comportamiento, pero también es importante la prevención. Entonces, toda la sociedad debe tener conocimiento de qué son los delitos, qué es este delito, cómo lo tipifica un código, qué es lo que tienen que hacer, a qué autoridades deben acudir y, como dice, qué es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros lo que hacemos es, en su momento, sensibilizar a la gente para que, si no quiere denunciar el hecho, se trabaje a nivel emocional, que es muy importante, porque como bien dicen las licenciadas, están con miedo, están con las emociones a flor de piel. Ellas deben empoderarse, estas personas deben tener toda la seguridad de que el Estado mexicano, como parte de los tratados internacionales que tenemos, deben tener políticas públicas para que esto no siga sucediendo. Obviamente, si nosotros sensibilizamos a la gente para que denuncie y emocionalmente la tenemos bien, pues obviamente va a denunciar, va a tener confianza en las autoridades, porque si bien es cierto, hay muchas autoridades que no hacen sus actuaciones conforme a derecho, también hay otras que lo hacen, y también la sociedad debe hacerlo informándose y creando. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, yo creo que tienen muy buenas ideas. Hemos oído a los niños de secundaria, a ustedes que ya están en un nivel superior, y yo creo que nosotros como autoridades o como fundaciones, pues tenemos la oportunidad de apoyarlos en eso, ¿no? Entonces yo sí les pediría que se acerquen a las instancias que los pueden ayudar, y que si ustedes tienen conocimiento de algún hecho así, hablen. Si es la Comisión de Derechos Humanos, para que, si las personas no tienen recursos, nosotros los podemos orientar, les podemos asesorar y decir qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. A ver, María Teresa, dile por qué es importante que se haya reforma. Bueno, es muy importante porque las reformas pueden contener avances, o sea, no todo es retrógrada, ¿no? Pero sí hay algunas cuestiones que son terriblemente hacia atrás. Por ejemplo, lo que estábamos viendo de cuando a las personas las engañan. Hay muchas extranjeras y muchos nacionales que les ofrecen un trabajo, los hacen firmar un contrato, y después, a la hora en que van a trabajar, resulta que los agarran para trabajo sexual o para explotación laboral. O sea, realmente no es el trabajo ni el sueldo que les proponen. Entonces el contrato fue el medio para engañarlos. Bueno, resulta que el dictamen que salió del Senado propone derogar el artículo 19, que precisamente es el que castiga esta conducta. O sea que de hoy en adelante, pues los tratantes lo único que tienen que hacer es un contrato, y no importa que sea engañoso, porque entonces van a decir los jueces, no hay delito, esa es una cuestión de naturaleza laboral, incumplimiento de contrato laboral. Qué absurdo, Lalo, porque en materia civil, cuando tú haces un contrato mercantil, si tú pruebas que el contrato era engañoso, inmediatamente surge la competencia penal, porque acreditas el dolo. ¿Cómo es posible que en la venta o explotación de una persona, aunque acredites el dolo, vaya a ser de naturaleza laboral? Esos son los retrocesos. Es muy importante que las reformas vayan siempre hacia adelante. Hay puntos buenos, pero hay unos que son terribles, Lalo. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos. Esto es Fondo para que no caiga. Recuerde que usted en casa es importante a través de las redes sociales, del correo electrónico, del Facebook, Twitter. Usted participa directamente con nosotros. ¿Qué opina? Es Fondo para que no caiga.
Es una campaña que se está llevando a cabo en España para combatir precisamente la trata de personas. Tenemos 2 minutos para conclusiones. A ver, rápidamente, tú querías decir algo, adelante. Sí, rápidamente para las conclusiones, es que nosotros como jóvenes también tenemos una gran responsabilidad, porque junto con la tecnología tenemos también el poder de hacer denuncias. Para ello, los smartphones, lo son ahora los teléfonos inteligentes, nos ayudan también a hacer denuncias anónimas, pero también pueden causar una agresión hacia nosotros. Chavos, tengan cuidado, no enlacen sus cuentas. Hay que también tener cuidado con esas cosas. Enlazar las cuentas de las redes sociales con los celulares también es un punto un punto rojo para que nosotros nos hagan algo. Muy bien, perfecto. ¿De dónde vienes? De la UNILA Roma. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Bueno, me gustaría que las redes sociales hagan algo para que realmente esas fotos se borren para bien de todos nosotros y que hagan algo con la salud de las personas dañadas. Qué importante lo que dijo. ¿Se puede hacer eso, Rosy? No se puede. Perdón. Borrar las fotos de las redes sociales no se puede. Ya no se pueden volver a borrar. Lo mejor es no subirlas. Y lo mejor que pueden hacer todos hoy es que este programa lo usemos como si fuera una herramienta para que todos nuestros amigos y amigas no caigan. De verdad, este programa deberíamos de utilizarlo todos para pasarlo a todos nuestros contactos y que sea un programa como una herramienta de prevención en donde sepamos con este súper que sale del 01800 5533 000 a dónde denunciar, y también la página unidoshacemosladifferencia.com para que podamos ayudar a gente a salir adelante de esta esclavitud. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, creo que es muy importante, y usted en casa también, por supuesto, siempre agradecido. Esto es Fondo para que no caigas, yo los espero la próxima semana. Gracias.